Bueno, una tarde más les damos la bienvenida a todos los amigos que nos vienen siguiendo en este ciclo, a todos los que se están incorporando hoy. Muchas gracias a nuestro querido amigo Antonio Caponeto, quien una vez más accede a una conferencia de este ciclo iniciado este año por el Círculo San Bernardo de Claraval. Nos ha parecido que este 11 de septiembre sigue siendo necesario levantar la voz para aclarar mentiras impuestas históricamente, porque en la Argentina sigue siendo una efeméride conmemorativa del maestro, elogiando lamentablemente la memoria del gran masón Domingo Faustino Sarmiento. Y es muy necesario que especialmente los maestros y los educadores católicos tomemos conciencia de cuáles son los verdaderos arquetipos y cuáles son en cambio los personajes que hemos de repudiar como hijos de España y como hijos de la Iglesia. Es por ese motivo que hemos titulado esta conferencia Repudio a Sarmiento y elogio del maestro católico. En unos momentos en que la educación adolece de los verdaderos valores y principios que tenemos que enarbolar, nos ha parecido que esta conferencia era muy necesaria y esperamos mucho fruto de ella. Agradecemos a quienes la difundan y bueno, vamos a dar comienzo entonces. Gracias, Antonio. De nada, al contrario. Muy buenas noches a todos. El maestro Aristóteles, en el arte retórica, enseña que hay un tipo especial de género discursivo que se llama el género epidíctico. Este género consiste, dicho brevemente, en elogiar a los héroes, a los prohombres, a los paradigmas, y simétricamente en denostar a los réprobos, vituperar a los malvados y execrar a los viciosos. Y todo esto para inducir al distanciamiento y al rechazo de los defectos de los hombres viciosos y para inducir a la aproximación y a la cercanía de los hombres virtuosos. Tal género epidíctico, nos enseña Aristóteles, se aplica específicamente al pasado, aunque también al presente, pero al pasado de un modo particular mediante el ejercicio de la memoria. Su fin es negar todo aquello que nos resulta afrentoso y ensalzar todo aquello que nos conduce a la verdad y al bien. Es decir, que el fin propio del género epidíctico sería discernir entre aquello que es plausible y digno de encomio y la desaprobación vigorosa y rotunda y activa de todo aquello que por contrapartida resulta desmoronante de la vida ética o de la vida moral. Toca al género epidíctico definir equitativamente entre los justos y los injustos, no subjetiva o antojadizamente, sino por la constatación de una habitualidad para las acciones ennoblecedoras o para las acciones funestas. Quien se exprese apodícticamente, entonces, no puede desvincularse de la belleza ni del deber de laudarla, así como tampoco puede desvincularse del bien y de la verdad y del deber de hacer las respectivas apologías de estos trascendentales del ser. El género epidíctico, pocas palabras, le permite al historiador distinguir entre aquellos que persiguen la honra o aquellos que persiguen el oro, entre las cosas que son intrínsecamente aprobables, inherentemente aprobables, o intrínsecamente réprobas, inherentemente malignas. Este género le permite al historiador o al simple memorioso discriminar con justicia entre aquellos que tuvieron capacidad de sacrificio y aquellos que únicamente se dedicaron a la obtención de sacrificios. Saber qué cosas y saber qué hombres
encomian, bendicen o felicitan a una patria es propio del género epidíctico. Y saber qué hombres, qué cosas, qué conductas maldicen a la patria volviéndola repudiable es también propio del género epidíctico. Decididamente no puede entonces el historiador desoír este magisterio aristotélico. Por eso hemos tomado la decisión de representar simétricamente, paralelamente, el elogio del verdadero maestro católico. ¿Qué decir de Sarmiento? En su edición del 1 de agosto del año 1875, el diario La Prensa, de orientación liberal, diario porteño, muy distinto al que ahora, por cierto, ve la luz, escribió algo que sintetiza lo primero que debe decirse. Cada vez que tenemos que ocuparnos del señor Sarmiento, lo hacemos con un profundo y penoso estremecimiento del alma. Así dice La Prensa en su edición del 1 de agosto de 1875. ¿Y por qué dice esto? Porque Sarmiento no fue un modelo de vida, no es un arquetipo al que podamos emular o imitar, no fue siempre incluso un argentino fiel, puesto que traicionó a la patria expresamente en no pocas ocasiones. Fue enemigo declarado de la fe católica hasta tal punto que llegó a alcanzar el grado más alto de la masonería. Y aunque es cierto, no lo negaremos, que tuvo ciertos méritos, era talentoso escribiendo, por ejemplo, sincero para comunicarse, frontal con sus adversarios, con algunos chispazos o destellos de sentido común, lo concreto es que sus rasgos dominantes son prevalentemente negativos y ominosos. Vamos a señalar algunos de esos graves rasgos negativos para centrarnos después en su pensamiento. El primer rasgo negativo que advertimos en Sarmiento es su incoherencia, una incoherencia patológica. Por ejemplo, Sarmiento nace católico pero se convierte en masón. Es provinciano pero adhiere al unitarismo porteño en contra de los fueros de las provincias. Dice sentirse orgulloso de ser descendiente de indígenas, pero al mismo tiempo propone el exterminio sublime, útil, providencial y grande, son estos sus adjetivos, de los indios. Sostiene que es un gran título ser gaucho y al mismo tiempo organiza campañas de persecución contra ellos. Elogia a don Juan Manuel de Rosas por sus virtudes inhallables, así las califica, y al mismo tiempo lo calumnia y lo difama y lo injuria. Estuvo sucesiva y simultáneamente a favor o en contra de Alberdi, de Mitre, de Urquiza y de Avellaneda. Sus contradicciones, de las cuales las que acabo de mencionar son algunos ejemplos de los múltiples que se podrían mencionar, no son solamente contradicciones políticas o intelectuales en el sentido amplio de la expresión, son contradicciones personales, diríamos psíquicas. Por eso que es un hombre que, estudiado a la luz de la psiquiatría, da como resultado la personificación de un individuo ambiguo, bipolar, un espíritu atomizado, disociado, dividido, peleado con casi todos sus contemporáneos a causa precisamente de sus oscilaciones y venires. Esta característica que le estamos señalando ha llamado la atención de algunos de sus biógrafos y yo diría de algunos de sus apologistas. Nerio Rojas, por ejemplo, que era un hombre de extracción liberal, en su Psicología de Sarmiento, libro publicado en Buenos Aires en el año 1961, encuentra antecedentes familiares de esquizofrenia en sus abuelos y en sus bisabuelos. Alude incluso a una fiebre del año 1836 que le produjo alucinaciones y delirios prolongados y que lo obligó a un traslado desde Chile hasta San Juan. Por eso dice Nelio Rojas, puntualizar a la luz de la psiquiatría las anormalidades extrañas de Sarmiento
no es una labor negativa en la creación de nuestra historia. Interesante juicio de quien fuera un afamado psiquiatra. Ricardo Rojas, por su lado, en la historia de la literatura argentina, lo llama hombre asombroso y contradictorio. Luis Alberto Sánchez, en su obra Escritores Representativos de América, sostiene que Sarmiento crece gracias a sus entrañables y permanentes contradicciones. Por cierto que lo de entrañables corre por cuenta de Luis Alberto Sánchez, pero insisto, siendo un panegirista de Sarmiento, no deja de llamar la atención que haga alusión a las permanentes contradicciones. Paul Grusac, por su parte, un espíritu fino, dice que viendo que Sarmiento caía en los mismos males que decía combatir, por ejemplo, el salvajismo, la mala educación, la violencia, la petulancia, bien se lo podría llamar, dice Grusac, con sus propias categorías, montonero de la batalla intelectual. Es decir, un violento, en terminología sarmientina, de la batalla intelectual. Pero, agrega Paul Grusac, en rigor Sarmiento fue un temperamento monstruoso. El segundo rasgo característico de la personalidad de Sarmiento es su egocentrismo. El egocentrismo ha llegado a ser en él una manía obsesiva y compulsiva por retratar en términos de inusual exaltación o autoexaltación el propio yo. Es decir, hay un egocentrismo tan acentuado que también llamó la atención del psiquiatra Nerio Rojas, que dijo concretamente de Sarmiento: era un hombre de anormalidades extrañas, un hombre con tremenda y constante extroversión, un hombre que había llegado a la objetivación de la propia interioridad, del propio yo, y hablaba de ese yo con exuberancia, como si fuera un objeto externo a él. De allí el uso de la tercera persona. Sarmiento hablaba de Sarmiento como si fuera otra persona. Debo recordar que la incoherencia a la que estamos aludiendo no es un detalle menor, no es un defecto cualquiera. En realidad la incoherencia es un obstáculo serio para vivir honrada y honestamente. Solo con la coherencia de vida podremos ser testigos creíbles. La coherencia es una virtud conexa a la gran virtud cardinal de la prudencia. La incoherencia es un vicio. La incoherencia desde el punto de vista moral es un pecado opuesto a la virtud de la fortaleza, a la virtud del orden y a la virtud de la prudencia. Seamos coherentes entonces a la hora de señalar por qué molesta y fastidia objetivamente la incoherencia de Sarmiento. Repudiemos al incoherente Sarmiento, precisamente porque estamos ante una falla moral muy grave y no simplemente ante un mero defecto humano. Hay otros testimonios que también acreditan la posibilidad de considerarlo como un hombre patológicamente egocéntrico. Paul Grusac, al que ya mencionamos, dice de él: es un don yo desbordante, desabrochado, exabruptal, henchido de orgullo y de grotesca vanidad, cuya autocontemplación, risible por su exceso, refiere el mundo entero a su persona. Tenga alguna familiaridad con las obras completas de Sarmiento. Es cierto que refiere el mundo entero a su persona. El también precitado Ricardo Rojas dice: los 52 volúmenes de sus obras completas no son nada más que la pintoresca autobiografía de un paranoico. Y recordaba la afirmación que en tal sentido hacía el mismo Sarmiento cuando decía de sí mismo: jamás he reconocido otra autoridad que la mía. No he tenido maestros ni más guías que mi propio juicio. Alberdi, Juan Bautista Alberdi, con quien Sarmiento tuvo una polémica impresionante y vigorosa, que puso a prueba, incluso, digámoslo, en homenaje a su persona, puso a prueba el talento de Juan Bautista Alberdi. Alberdi, en las cartas quillotanas, dice:
Para Sarmiento el Papa puede no ser infalible, pero ni el Papa puede negar la infalibilidad de Sarmiento. Y como me he permitido citar autores liberales, me permitirán que cite a Manuel Gálvez, que ha sido un autor católico de cuño tradicionalista y nacionalista. Manuel Gálvez dice en su gran biografía sobre Sarmiento, siempre habla de sí mismo con el mayor elogio. No hay hombre que se trate con más cariño. Efectivamente, tiene razón Gálvez. Si uno lee, por ejemplo, los libros más conocidos de Sarmiento, Recuerdos de provincia, Viajes, Recuerdos de la vida literaria, lo que vemos es que en toda su vida privada y pública, en su conducta como diplomático, en su conducta como presidente, como funcionario, lo que aparece es este don yo exabruptal y exuberante al que aludíamos anteriormente. Hay otro testimonio también importante que vale la pena recoger, que es el de José María Gutiérrez. En su epistolario recoge y compendia estos juicios de dos de sus contemporáneos. Por un lado, Mendeville, el francés, y por otro lado, Barros Arana. ¿Y qué dicen estos dos personajes contemporáneos de Sarmiento? Uno de ellos lo llama pedante domine de aldea, loco furioso, textual. Y el otro, Barros Arana, dice, talento verdadero tiene muy poco, sentido común ni un átomo, y su vanidad no cabe en toda la pampa. Otro juicio condenatorio es el de Esteban Echeverría, el cual le manda una carta a Juan Bautista Alberdi, fechada el 12 de junio de 1850, en la cual le dice, como el bandido descarga un tiro o una puñalada sobre el viajero, lo hace del modo más inaudito y soez que se haya visto entre hombres de cura. Está poseído de la manía del cuento. El fantasma de Rosas lo acosa, lo desvela, lo deschaveta y lo hace desbarrar del modo más lastimoso. Tal vez llame la atención el uso de un adjetivo que hace Esteban Echeverría, que es el adjetivo soez. Sin embargo, debo decir con toda objetividad que es un adjetivo preciso para referirse a Sarmiento. Sarmiento fue un hombre que tuvo conductas soeces y obscenas. Y el diario La Prensa, el día 23 de marzo, dirá, Sarmiento fiera malvada, Sarmiento fiera de dos pies, verdugo de sus semejantes. Como ven entonces, aumentan y abundan y acrecen los juicios negativos sobre este segundo rasgo de la personalidad de Sarmiento, que es justamente el de una inmoralidad manifiesta, pero psiquiátricamente el de una escandalosa incoherencia y un egocentrismo atroz. El tercer rasgo es la mentira. La mentira como pecado opuesto a la virtud de la veracidad conexa a la justicia. No como pecado aislado, sino como un vicio, es decir, una conducta negativa, contraria a la verdad, hecha hábito. En Recuerdos de provincia, Sarmiento hace una explicación llamativa de esta característica de su personalidad. Él dice, la familia de los Sarmiento tiene en San Juan una no disputada reputación que han heredado de padres a hijos. Y es la reputación de embusteros. Nadie les ha negado esta calidad y yo los he visto dar relevantes pruebas de esta innata y adorable disposición que no me queda duda que es alguna cualidad de familia. Bien, si no fuera dramático, es francamente risible que Sarmiento llame a la mentira, a la suya y a la de sus parientes y a la de sus antepasados, don de familia y adorable disposición. Es decir, si mentimos nosotros, estamos en falta contra el octavo mandamiento. Si mienten ellos, es un don de familia. Conocido también el famoso prólogo estampado al más difundido de sus libros, el Facundo,
en el cual Sarmiento dice: no vaya el historiador en busca de la verdad gráfica a herir en las carnes del Facundo. Es este un libro extraño, sin pies ni cabeza, escrito con propósitos de acción política militante. Y en la carta que Sarmiento le manda a Manuel Rafael García, fechada el 26 de octubre de 1868, retomando lo que había escrito en Recuerdos de Provincias, le dice: cimiento lo hago como don de familia, con la naturalidad y sencillez de la verdad. Es decir, se enorgullece de este atributo que es pecaminoso, que es vicioso y que para él es algo natural y plausible. Al respecto es importante tener en cuenta lo siguiente. El padre de Sarmiento, José Clemente, fue desterrado de San Juan por orden del general San Martín. Cuando San Martín asume como gobernador de Cuyo, pide informes sobre los individuos sospechosos. Y Sarmiento, padre, aparece como un hombre díscolo, revoltoso y embustero. Es el informe que le proporciona el cabildo al general San Martín. Cuidado con Clemente Sarmiento, que es un hombre díscolo, revoltoso y embustero, y textualmente el informe dice así: es público y notorio a todo el pueblo que este individuo carece de la principal virtud que debe tener todo buen ciudadano, que es hablar la verdad. Es un hombre igualmente díscolo y a propósito para incendiar y revolver. Hay al respecto sobre las mentiras de Sarmiento un opúsculo notable publicado en Buenos Aires en el año 1939 bajo ese nombre, Las mentiras de Sarmiento, y escrito por Ramón Doll. Ramón Doll desenmascara y prueba una de las tantas falsedades armentinas en este opúsculo. Aquella falsedad concreta en la cual el sanjuanino, con una soberbia inaudita, cuenta en dos de sus obras, Mi defensa y Recuerdos de Provincia, que desafió a los 18 años al mismísimo gobernador legítimo Manuel Gregorio Quiroga Carril por razones políticas, según Sarmiento. La verdad que prueba Ramón Doll es que Sarmiento fue preso por desacato, por insolencia, por resistencia a la autoridad, que terminó pidiéndole perdón públicamente al gobernador y que éste lo disculpó de manera magnánima, precisamente en atención a la poca edad y a los antecedentes familiares díscolos que tenía. La cuarta característica de Sarmiento es la crueldad. He pensado mucho en colocar esta característica como definitoria, pero me he decidido por colocarla porque efectivamente es así. Sarmiento es el autor de un plan redactado en el año 1845 que se llama Proyecto de Reorganización de la República. Allí en ese plan dejó asentado en forma escrita que se debe ahorcar a los enemigos, que se debe ser despótico, tiránico, sanguinario, y lo proclama con cinismo. Este proyecto, atención, fue dado a conocer en el año 1931 por el historiador liberal Mariano de Bedi Mitre. Sarmiento es responsable del asesinato del Chacho Peñalosa. Sarmiento pidió la captura y la muerte de José Hernández, el autor del Martín Fierro. Sarmiento aprobó el fusilamiento en 1856 del general Costa y de 150 hombres, cuyo delito era oponerse a los planes de Mitre y de Alsina. El general Costa había sido el héroe de la heroica resistencia de Martín García. Sarmiento es responsable del asesinato del general Benavides. Lo aplaude, se burla de la viuda, se burla de los huérfanos y llama a acción santa al asesinato del general Benavides. Sarmiento es responsable de la campaña de exterminio lanzada contra indios y gauchos en términos durísimos que han sido muy difundidos. Y Sarmiento es responsable, en 1870, del fusilamiento de los enterrianos amotinados en Locahue, provincia de Buenos Aires, por reclamar ropa, alimentos y las soldadas atrasadísimas. Tenemos algunos testimonios de esta crueldad que no queremos ocultar. Otra vez el diario La Prensa, del 23 de marzo de 1880, dice: él, Sarmiento,
ha ordenado a sus subalternos el degüello de sus prisioneros. Él ha mandado clavar en picas las cabezas de los que combatían contra su autoridad y colocarlas en el trayecto de las vías públicas. Él dictaba la sentencia de muerte de un centenar de soldados amotinados en los Caguas. En 1870, y por todos estos motivos juntos y reunidos, el diario La Libertad, que dirigía Manuel Bilbao, lo apodó oficial y públicamente a Sarmiento La Hiena. Y este fue el nombre con el que se lo conoció al final de sus días, La Hiena. Cerremos entonces con una página admirable de Pedro Goyena, la personalidad de Sarmiento, de suyo, como verán, repudiable. Dice Pedro Goyena en el diario La Unión, en el año 1883, Sarmiento animalis homo, Sarmiento grotesco y sensual en todas partes, Sarmiento arrastrando su triste historia, Sarmiento asalariado por Chile y sosteniendo que las tierras australes de la República Argentina pertenecían al que arrojaba la moneda a su rostro de escritor venal, Sarmiento maestro que no estuvo jamás en la escuela, Sarmiento el gran farsante, Sarmiento la farsa misma, farsa de general, farsa de político, farsa de hombre honorable, Sarmiento animalis homo, ten lástima de ti mismo. Estás ebrio de vanidad, de mentira y de calumnias. Poco podría yo agregar a este juicio fulminante, certero, lapidario, taxativo, pero verasísimo, que ha hecho el querido amigo Pedro Goyena. Lo grave, digámoslo todo, no son los defectos sarmientinos así enunciados a seca o al pasar, que por cierto son gravísimos, como estamos viendo, pero lo grave, diría yo, para hablar un poco retóricamente, es que esos defectos, esos pecados y esos vicios los proyectó en su acción política. Si solamente hubiera sido un hombre con pecados privados, la obscenidad, la costumbre o la delectación ante los soez, etc., uno podría simplemente hacer de cuenta que está ante un pecador individual, un pecador privado, pero no. Lo grave de todo esto que estamos diciendo, que es gravísimo, es que esos defectos, esos pecados y esos vicios fueron políticas de Estado. Fueron políticas de Estado. Él los proyecta en su larga acción política. Y son defectos, pecados y vicios que la Argentina sarmientista encarnó y cultivó prolijamente. Una patria descristianizada en su origen, en sus raíces, en su historia y en su gente. Es fruto del sarmientismo, política de Estado. Una política desligada del bien común completo. Un Estado que se define a sí mismo diciendo el Estado no tiene caridad, no tiene alma. Es fruto de la política devastadora de Sarmiento. Una pedagogía activista, pragmatista, positivista, naturalista, laicista, integral, es consecuencia del pensamiento de Sarmiento. Una iglesia ultrajada, perseguida, ridiculizada, convertida en objeto de sacrilegio, de blasfemia, es fruto de la actividad masónica de Sarmiento. Una sociedad dividida entre bárbaros y civilizados, considerando bárbaros a los descendientes del hispano-catolicismo y civilizados a aquellos que se oponían a la tradición hispano-católica, es fruto de los múltiples pecados públicos de Sarmiento. Una política exterior sin conciencia territorial, sin la defensa de nuestra soberanía, obra sarmientina. Una economía al servicio del poder extranjero y de la usura, obra sarmientina. Una cultura laica, una escuela sin Dios. Una Argentina masónica y liberal. La llamada antipatria no es otra cosa más que un fruto de la acción sarmientina. No digo yo que exclusiva o monopólicamente, pero con un altísimo grado de protagonismo sarmientino. Está
esta política de Estado que acabamos de trazar en un breve croquis, es consecuencia de que los defectos, las inmoralidades, las indecencias de Sarmiento se convirtieron en política de Estado. La Argentina, que todavía existe, envuelta en invisibles pliegos, y que nosotros modestamente nos hemos juramentado para no verla consumada definitivamente, esa Argentina es la que considera a Sarmiento un personaje repudiable. Y para que desde las ruinas de este país contra natura podamos erigir y restaurar de nuevo la Argentina grande, libre, soberana y católica, para que esto sea posible, lo primero es arrancar la máscara de este personaje siniestro que es Sarmiento, elevado al podio del magisterio americano. Se preguntarán ustedes si hay algo bueno en Sarmiento, es decir, si no estamos siendo demasiados excesivos en la señalización de sus fallas. Me he hecho muchas veces esta pregunta. En lo personal, es difícil afirmar que haya algo bueno en Sarmiento. Les diré por qué. No tuvo las virtudes cardinales, tampoco tuvo las virtudes conexas, no hay en él magnanimidad, no hay piedad, no hay observancia, no hay gratitud. No tuvo las virtudes teológicas. De las obras de misericordia no se destacó por ninguna. No hay un Sarmiento que visite a los enfermos, que dé posada al peregrino, que consuele al triste, que sufra con paciencia los defectos del prójimo, que ruegue a Dios pidiendo clemencia. No. Se podría decir de él en lo personal, lo que dice Manuel Gálvez, que incurrió en numerosas y graves maldades. Numerosas y graves maldades. Yo diría, eso sí, que fue honrado con el dinero, en el manejo del dinero, fue desinteresado. Era optimista, era emprendedor, era sincero hasta el escándalo y hasta el sincericidio, no era miedoso, pero en medio de tantas contradicciones, de tantas incoherencias, dijo algunas cosas interesantes que podían tomarse como verdaderas y que las quiero subrayar. Sarmiento, por ejemplo, se opuso al sufragio universal, se opuso a la libertad de prensa, se opuso al voto de las mayorías, repudió a Rousseau, a la Revolución Francesa, al jacobinismo, y admiraba a los gobiernos fuertes. Y curiosamente, en su condición del extranjero en América, que es uno de sus libros, publicado en Buenos Aires por la librería La Facultad, Biblioteca Argentina dirigida por Ricardo Rojas, año 1928, página 260-261, y doy todos estos datos precisos, precisamente para no tener después inconvenientes con aquellos que se nieguen a creer en lo que voy a decirles. En este locus, en este lugar, exactamente, Sarmiento dice lo siguiente respecto del pueblo judío. El pueblo judío, esparcido por toda la tierra, ejerciendo la usura y acumulando millones, continúa hasta hoy perturbando la economía de las sociedades en que viven, pero de las que no forman parte. Se levanta un grito de repulsión contra este pueblo que se cree escogido y carece de sentimientos humanos, de amor al prójimo, del apego a la tierra, del culto al heroísmo, de la virtud, de los grandes hechos donde quiera que se produzcan. Y cuidado, dice Sarmiento, pretenden dejarnos sin patria, declarándola artículo de ropa vieja negociable y materia de industrias. Hay otros textos igualmente interesantes en la misma línea, pero simplemente los vamos a omitir en esta ocasión. Pues bien, a la luz de estos hermosos versos de Juan Luis Gallardo, nuestro balance de Sarmiento es que es un gajo desgajado, manojo de carne que descarna los vientos, un jirón de neblinas. Ahora sí, mis queridos amigos, si me tienen un poco de paciencia y un poco de constancia, veamos por contraste qué cosa es un maestro católico. Para lo cual
vamos a guiarnos por Santo Tomás de Aquino, específicamente por la cuestión 11 del De Veritate dedicada al maestro, la famosa cuestión de Magistro, que es la cuestión número 11 del De Veritate. Varias cosas nos dice aquí Santo Tomás que queremos aprovechar. Vayamos con algún orden. Así como se dice que el médico causa la salud en el enfermo, aunque en realidad la que ha obrado es la naturaleza del enfermo, el maestro causa la ciencia en el discípulo, pero en realidad ha obrado la razón natural. El maestro, entonces, no es como quiere la pedagogía moderna, un destrabador de estímulos, un informante, un excitador de conflictos o una causa per accidens. No. El maestro es un motor esencial que hace pasar de la potencia al acto lo que habita la inteligencia de los discípulos. Por eso en el fondo de toda pedagogía hay una ontología y una ontofanía, una manifestación del ser. El maestro se convierte así en un genitor, en un engendrador, en un padre en sentido análogo, pues es el padre de la inteligencia de sus alumnos. El maestro es padre y ejerce una paternidad continuada y perseverante. Por eso San Pablo dice, per evangelium ego vos genui, en 1 Corintios 4:15, es decir, yo os engendré, os di a luz, os parí, según el Evangelio. De lo que se sigue, como alguna vez explicamos, la importancia de la crianza como forma paradigmática de la educación. El maestro que comunica a su discípulo una ciencia, establece con él una relación donde las almas se comunican más allá de los sensibles, más allá de las palabras, más allá de las habilidades y de las famosas destrezas. El maestro agrega, suma su luz propia a las luces innatas o adquiridas del discípulo. Y eso, y esto es lo maravilloso, lo sorprendente, lo extraordinariamente indescriptible, y eso según una influencia vital y personal que Santo Tomás compara con la iluminación que los ángeles de las jerarquías superiores producen en los ángeles de las jerarquías inferiores. Parafraseando a Eugenio d'Ors, podríamos decir entonces que enseñar es engendrar a un ángel para que pueda alumbrarnos hasta la eternidad. Lo que necesita en primer lugar el maestro es formar entonces una conciencia clara, teológico-filosófica de su elevada misión. Enseñar es lo propio del sabio. Enseñar es función de la sabiduría, dirá San Bernardo. Y sabio es aquel al cual todas las cosas saben, saborean como verdaderamente son. Por lo tanto, el maestro no puede estar ajeno a la teología, a la metafísica y a la filosofía perenne. El maestro no puede ignorar que el fin último de la educación coincide con el fin último del hombre, que es ser elevado al orden sobrenatural. Enseñar es causar la ciencia en otro. Solo puede hacerlo el artífice, no el simple experto, el artífice, es decir, aquel que conoce por las causas. Pero el maestro debe ser además él mismo una causa. ¿Qué tipo de causa? Una causalidad ejemplar para sus discípulos. Capaz de edificar una cátedra al servicio de la verdad, la cátedra de la cruz, la pedagogía del verbo. No se equivocaba Juan Pablo II cuando decía que la fiesta pedagógica por antonomasia era la festividad de Pentecostés, porque no se puede educar sin los dones del Espíritu Santo. No se puede educar sin la pedagogía del verbo y de la cruz. Si se necesita del magisterio de los hombres, ¿cuánto más se necesitará del magisterio divino? Por eso la misión más elevada del maestro es poner al alma del alumno en proximidad
con el magisterio divino, con el Maestro encarnado, nuestro Señor Jesucristo. Dice el Evangelio, Juan 8:3, bien hacéis en llamarme maestro, pues en verdad lo soy. Toda educación católica, toda educación genuinamente católica debe ser imitación de Cristo, seguimiento y escoltamiento del amado. Y el maestro católico no es el que inculca un simple sentimiento o sentimentalismo, ni el que inculca ciertos preceptos morales a través de una casuística manualística, no. El maestro católico es el que cultiva y el que ejercita el sensus fidei, el sensus Christi, la imitación de la cruz. Recapitulemos entonces lo que hemos tratado de decir a la luz de las enseñanzas de la Quinate. El maestro es un motor esencial, el maestro es un engendrador, el maestro es un artífice, el maestro es un iluminador y el maestro es una causalidad ejemplar. La misión del maestro es lograr que sobre el hierro de las almas que le han sido confiadas pueda penetrar el fuego incandescente del amor divino, para poder exclamar con San Juan de la Cruz, entonces, oh llama de amor viva que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, acabas ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Analizando estos extraordinarios versos, el padre García Vieira decía que ese más profundo centro al que aquí se alude es Dios. Hay otros centros que nos distienden, pero que nos desconcentran, nos obstaculizan. En cambio, la ley de gravitación en los espíritus es la ley del amor. Y solo encuentra su reposo cuando llega al amor de los amores, que es nuestro Señor Jesucristo. Por muchos motivos, creemos que Santo Tomás de Aquino es el arquetipo del maestro católico y que debe ser exaltado en virtud de ese género epidíptico que mencionábamos al comienzo, como contraste de cualquier contrafigura degenerada o pervertida del magisterio humano. Muchos pontífices reconocieron este carácter paradigmático en la figura de Santo Tomás de Aquino. León XIII lo llamó el más santo entre los doctos y el más docto entre los santos. Pablo VI lo llamó maestro insustituible de sabiduría humana y divina. Y Juan Pablo II, en el jubileo de las escuelas católicas italianas del 28 de enero del año 1984, dijo que Santo Tomás es el modelo tanto del discípulo como del enseñante católico. Tomás supo hacer de la escuela lugar de encuentro de Cristo con el hombre que busca la verdad y la salvación. Y emocionado recordaba Juan Pablo II esos instantes finales de la vida de Santo Tomás de Aquino cuando se le aparece nuestro Señor y quiere premiarlo y le dice: mucho y bien has escrito, Tomás, sobre mí, ¿qué quieres a cambio en recompensa? Y Tomás le dice: Señor, yo no quiero otra cosa más que vos mismo. Y termina su vida Santo Tomás rezando: te recibo a ti, precio de la redención de mi alma. Te recibo a ti, viático de mi peregrinación, por cuyo amor he estudiado, velado, trabajado y enseñado y predicado, pero nunca he dicho nada contra ti. Alguna vez, precisamente, Santo Tomás por delante, me ha parecido pertinente retratar la imagen del maestro católico de esta manera. Las hojas, el reloj, el calendario, los lentes, la libreta más reciente, viejos libros, y el alma en un silente soliloquio de amor hospitalario. El aula guarda, ya rezó el rosario, tema del día, iluminar la mente de ese joven acaso impenitente, por quien ayer rezó
junto al sagrario, cuesta septiembre, llegan los dolores, mezcla el agua, su sal, con el salitre, más la verdad es nueva, por antigua. Lo imagina Jesús con los doctores. Deja un Ave María en el pupitre, habla, habla y su voz parece que es antigua. La figura paradigmática del maestro bien ha quedado cifrada en aquella página de Eugenio Dors, cuando nos dice: buen maestro es aquel que en la asignatura de fortaleza es discípulo de los guerreros y de los héroes, que en la asignatura de piedad es discípulo de los santos, que en la asignatura de belleza es discípulo de los poetas, que en la asignatura de laboriosidad es discípulo de los artesanos, que en la asignatura de bondad es discípulo de sus padres, y que en la asignatura de alegría es discípulo de sus discípulos. Buen maestro es aquel que puede repetir con el salmista, y sobre todo en estos tiempos nuestros, estamos sembrando entre lágrimas, pero mañana vamos a cosechar cantando. La presencia del maestro, mis queridos amigos, es una presencia de amor, y si las palabras no estuvieran tan envilecidas como están, bastaría con decirlo y enunciarlo. Pero como hoy se llama amor a cualquier cosa, quiero aclarar lo siguiente. La educación no puede desvincularse de la formación de los afectos, pero por eso mismo existe lo que la tradición llamó el ordo amoris, el orden del amor y el orden de los amores. No podemos confundir cualquier interés de los estudiantes o de los alumnos y su atención al mismo o a los mismos. No podemos confundir esto con un verdadero acto de amor, porque lamentablemente vivimos bajo el signo de la tergiversación del concepto del amor, reduciéndoselo a una sensiblería o a un sentimentalismo, cuando en realidad estamos haciendo alusión a una virtud, que es la virtud de la caridad. Si San Agustín pudo, comentando el Evangelio de San Juan, decir aquello tantas veces citado, desnaturalizado y hasta pervertido de ama y haz lo que quieras, es porque lo que San Agustín está diciendo es que si está dentro de ti la raíz del amor divino, ninguna otra cosa sino el bien podría salir de ti. Esta debe ser la consigna del maestro. El mismo Agustín nos dice, hablando en paradoja poética como él solía hablar, Dios hizo a los niños pequeños para que nuestro amor fuera más grande. Y esto nos remite a nosotros a una necesidad perentoria en nuestros días. Nos invita a la recta valoración de la infancia. Esta pedagogía de la caridad que estamos proponiendo, esta pedagogía del amor, centrada en el amor divino, lo subrayo, centrada en el amor divino. Esta pedagogía del amor no puede sino tener un rápido acceso a la valoración y revaloración de la infancia, como don evangélico y como atributo evangélico. ¿Por qué tanto énfasis en esto? Dirán ustedes, porque la niñez es hoy un terreno predilecto del saqueo educativo. El niño ya no es hoy una criatura, es un estadio psicoevolutivo. No es un hijo sujeto a las autoridades naturales de papá y mamá, sino es un repúblico que vive en una paidocracia. Si sobrevive al aborto, de Rousseau aprenderá que no tiene pecado original. De Freud, que su padre es un competidor sexual. De Piaget, que es un chimpancé protegido por la UNESCO. Y de la escuela pública a considerarse parte del sindicato de los autopercibidos. Le han quitado a la infancia, y de una manera explícita, su princesamiento, es decir, su posibilidad de hacer de la infancia un momento de la vida en el cual nos convertimos en príncipes y en poetas.
Por eso Marechal, en la balada para los niños que serán poetas, retrata un príncipe que llega a caballo de su alegría, un príncipe que pide los pies bailarines, los ojos que llueven, la risa de fragua, que venga un rey, dice, y que busque estos bienes. Si viene y se vuelve y si regresa un rey que busca estos bienes, entonces los niños serán poetas. Cuidado, cuidado con el llamado desprincesamiento que está planificado en nuestros días. El desprincesamiento es el odio al cetro y a la monarquía, al velo de la mujer eterna y al sable del guerrero ecuestre, al alcazábar del peñasco altivo y al grial que se esconde en un socavón milenario, a la lanza que desenmaraña caminos y abre paso a un llanero probo, a la capacidad de sacrificarlo todo oblativamente por un amor cautivo, y al vivir libremente aprisionado de un ideal que tarda en aparecer como un jinete tártaro. El desprincesamiento es el odio a la almena que solo permite asomar esperanzas matutinas al puente levadizo que se iza para que entren únicamente nuestros más altos anhelos. Es el odio al cruzado que queda exhausto tras batirse contra el dragón, el filo sangrante, la sangre en el filo y el tajo o el bisel siempre incoagulados. Y digámoslo todo, el desprincesamiento que se propone en nuestros días, maldito sea él eternamente, es el rechazo por la virginidad atesorada y por la castidad en acto, porque en la cosmovisión aprincesada de los relatos féricos, la pureza es un don, el candor un obsequio, la blancura una meta a la que nadie llega si no ha borrado sus máculas en la cesis o si ha tenido la fuerza para vivir sin ellas. Pidamos que nuestros niños sean príncipes y dejémoslos jugar con príncipes y con princesas. Déjenlos crear tormentas marinas con solo agitar sus blancas mantas, o soñar con pájaros no vistos, o convocar a la noche en pleno día con solo esconderse en lo profundo de un armario. Este armario se cierra y llega la noche. Déjenlos atrapar una estrella cuando en la noche clara y plateada, desde alguna ventana de la casa con un espejo roto, la traen hacia algún jardín de sombras. No los llamen en mitad de sus juegos, no podrán escucharlos. A esa hora magnífica y secreta y profunda y honda, ellos, los niños, bienaventurados, están en otra parte. Necesitamos, queridos amigos, educadores por la verdad. Bien vendría hoy que los educadores por la verdad nos dieran la gran lección faltante de que educar no es estar conectado online, ni entubar la infancia entre escafandras, ni implantarle a la adolescencia una aplicación de Meet en reemplazo de su corazón misionero, ni es tampoco sustituir la palabra del maestro por el tutorial de YouTube. Necesitamos maestros por la verdad que hablen permanentemente el idioma de nuestro Señor, sí, sí, no, no. Maestros que sepan discernir, distinguir y jerarquizar. Pedagogos del amor, arrodillados ante el amor de los amores que es nuestro Señor Jesucristo. Empezamos por la historia, seguimos o quisimos seguir por la pedagogía y volvemos a la historia para terminar esta plática. La víctima suprema de la impostura sarmientina fue Juan Facundo Quiroga. Y por eso a él queremos volver hoy la mirada para que nos señale algunos rasgos característicos que si fuéramos capaces de imitar y de emular,
otra podría ser la suerte de la patria. Juan Facundo Quiroga se plantó seguro de sí mismo, tacuara y misal en mano. Montó su moro legendario e hizo ondear una bandera que todavía recuerdan en los llanos de La Rioja. Religión o muerte. Era el grito de rabia y de coraje de un pueblo sacudido por la impiedad. El grito alado de un caudillo dispuesto a no claudicar ni a transigir. Era la voz de la raza que traía ecos del espanto contra los ruidos de la revolución. Frente a ese pabellón irrepetible, bien podría decirse, salvando las distancias, lo que decía Santa Teresa de Jesús: todos los que militáis debajo de esta bandera, ya no durmáis, que no hay paz sobre la tierra. Esta bandera demuestra que el caudillo no se engañaba sobre las causas y el origen de los males. Sabía que detrás de los males que le tocaba combatir estaba la masonería, y él luchaba contra las raíces del mal y no solo contra sus brotes. Por eso su bandera no podía ser otra que la que fue: religión o muerte. Era el estandarte de un pueblo que quería ser fiel al linaje hispánico, el emblema de un conductor por cuyas venas corría la sangre de los conquistadores. Era la lealtad a Roma frente a los cantos de sirena de Londres o de Manchester. Era por todo ello la bandera de la más alta civilización frente a los bárbaros que invadían el suelo y lo escarnecían. Lo que sabía Quiroga, lo que debemos saber nosotros, es que atacar la fe equivalía y equivale a atacar la nación, y que batallar por Cristo implicaba e implica reconquistar la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. No hay que hacerle caso, dice Quiroga en una carta del 28 de enero de 1827, a la realización del inicuo proyecto de Rivadavia de esclavizar las provincias y hacerlas gemir al carro de Rivadavia, para que de este modo fácilmente resulte enajenado el país en general y hacer también desaparecer la religión de Jesucristo. Cámbiese lo que haya que cambiar y se verá cuán certera era la divisa de Facundo Quiroga. Para entender la bandera de Quiroga hay que hacerle caso a Donoso Cortés y saber que detrás de toda cuestión política hay una cuestión religiosa. Porque ciertamente los enfrentamientos que tenía ante sí mismo Facundo Quiroga revestían formas sociales, políticas, económicas, sin duda, pero en el fondo era el eterno tema ignaciano de las dos banderas. La lucha de Quiroga era por la Argentina erguida, aún en la pobreza. La de sus enemigos, la de una colonia próspera. Las huestes de caudillo proclamaban el deber de ser leales a las esencias patrias. Sus adversarios querían ser ciudadanos universales, falsamente civilizados. El riojano buscaba la victoria del origen y del destino de la patria. Sus contendientes ya estaban rendidos, abatidos y derrotados ante el yugo extranjero. Quiroga era la Sagrada Escritura recitada con la tacuara en alto. Sus oponentes, el contrato social, murmurado y susurrado en oscuras tenidas. Por eso, su lucha es nuestra lucha, su pabellón nos pertenece, sus fortines han de ser nuestras casas. Y por eso, así como no tienen nada que ver con Facundo, las mentiras sarmientinas tampoco tienen que ver con él, esos monigotes que solo atinan como los simios a copiar su fisonomía, sin descubrir jamás el alma y las esencias. Vencedor aún en la derrota, el destino de Juan Facundo Quiroga iba a jugarse trágicamente en un recodo polvoroso de la patria. Sabía que iba a la muerte y no la rechazó. Cuando le avisaron que lo aguardaban partidas de salteadores para asesinarlo, respondió duramente: a una voz mía se pondrán a mis órdenes. No ha nacido todavía el hombre capaz de matar a Facundo Quiroga, y acertaba.
Era de mañana en Barrancayaco, cuando sus asesinos le salieron al cruce. En ese lugar de Córdoba el paisaje formaba una hondonada y se volvía estrecho, ceñido por un espeso bosque de talas y de algarrobos. La tierra y la madera parecían estar preparadas para el sepulcro. Su voz de trueno preguntó quién mandaba la partida, pero la respuesta llegó hecha sangre y polvo. Nosotros que ahora sabemos bien quiénes mandan estas partidas criminales y asesinas, queremos seguir izando férrea, altiva y desafiante la bandera del tigre de los llanos. Con esa bandera que es la nuestra, tenemos que atrevernos a llegar donde otros no llegan, a donde no llegan los cobardes, los acomodaticios, los medrosos, que así lleguemos nosotros con la bandera de Facundo, a donde no llegan los progresistas, los católicos flojos, los pastores convertidos en lobos, que así lleguemos nosotros con la bandera de Facundo, a donde no llegan los jóvenes envilecidos, los adultos rendidos, los ciudadanos amariconados y temerosos, que allí lleguemos nosotros con la bandera de Facundo Quiroga. General Juan Facundo Quiroga, ya muerto, ya de pie, ya inmortal, ya intangible, se presentó usted ante el cielo con que Dios lo premiara, y al religión o muerte de su pendón que ondeaba, lo seguían las huestes de coraje invencible. General Juan Facundo Quiroga, ¿quién manda esta partida? Gritó esa tarde, voz de cóndor herido, porque antes de morir hubiera sido su deseo tajearle con los ojos la cara al enemigo. La muerte, esa que tantas veces enfrentó su coraje, se le ofreció callada y respetuosa, sin gritos ni reproches, solo polvo y su sangre. General Juan Facundo Quiroga, no pudieron las balas traicioneras amortajar la cinta punzó de su gauchaje, ni el renegrido grito de su estandarte al viento, religión o muerte, muerte al que la ataque. Por eso hoy le decimos la bandera que en su herencia argentina nos legara. Por usted, general Tigre Facundo, la izaremos un día en la nueva alborada. General Juan Facundo Quiroga, presente. ¡Viva la patria! ¡Viva Cristo Rey! Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias a todos los espectadores. Vamos a dar entonces comienzo a las preguntas, que ya hay algunas, tal vez. Ahora nos vamos a fijar en el chat aquí abajo. Los que no, nos las pueden ir haciendo llegar por escrito, por medio del chat, o tenemos también alguna que nos hicieron llegar por WhatsApp. Quiero agradecerles a todos los que han participado y escuchado esta charlita. Vamos a ir viendo las preguntas entonces. ¿Qué obras podemos consultar para refutar a los apologetas de la masonería que andan pululando hoy, sobre todo en los medios? Acá pone el ejemplo de Danan. Bueno, yo creo que son muchísimos los apologetas de la masonería hoy por hoy. Bueno, no sé a quiénes se refieren, no conozco a esas personas que me han nombrado, pero para refutar a la masonería, en primer lugar hay que acudir al vasto magisterio pontificio, que empieza con Clemente XII y la primera condena a la masonería, que es la bula in eminenti, allá por el año 1738, y yo diría hacer un recorrido por la vastísima cantidad de encíclicas pontificias hasta culminar en la Humanum Genus de León XIII. Eso en cuanto a la línea del magisterio pontificio. Después hay una obra clave que siempre hemos recomendado, que es la del padre Atilio Aníbal Roger, que se llama Historia de la Masonería en Argentina y en el Mundo. Es una obra extraordinaria, muy completa y muy didáctica. Y después hay autores muy célebres, muy famosos,
que han trabajado arduamente en contra de la masonería y para desenmascararla. El caso de Monseñor José María Caro, por ejemplo, su libro Misterio de la Masonería, Monseñor de Segur, la obra Los francmasones, o los dos tomos de Monseñor Murín sobre filosofía de la masonería y simbología de la masonería. Y yo creo que esa podría ser una línea a seguir. Hay un trabajo también pequeño del doctor Caturelli, que también valdría la pena consultar. Trae el texto completo del Humanum Genus y un comentario que él le hace. Es un opúsculo prácticamente que publicó Huemul. No me acuerdo el título, creo que se llama La masonería secas. Antonio, ya que estamos con la bibliografía, nos piden obras veraces acerca de Sarmiento. Bueno, también hay una vasta bibliografía. Yo he ido mencionando algunos autores a medida que fui exponiendo. Yo, en primer lugar, les recomiendo a quienes no conocen el tema en absoluto que lean la biografía de Manuel Gálvez, La vida de Sarmiento. Es una obra muy útil, muy ponderada. Después hay un trabajo del padre Matías Suárez que se llama Sarmiento ese desconocido, que también puede prestar un gran servicio. El de el padre Roger, que escribió con el sobrenombre de Héctor Daliadirás, algo más sobre Sarmiento. El del profesor Petrocelli, que se llama Sarmiento, el mito y la verdad, es también un buen trabajo. El de Roberto Terraño, que se llama Sarmiento, los liberales y el imperialismo inglés. Yo en principio recomendaría esto, pero siempre con un sentido iniciático, ¿no? Un sentido didáctico, propedéutico. En rigor, lo ideal para quien quisiera consagrarse a esto sería acudir a las obras completas de Sarmiento, porque sinceramente allí está todo. Sarmiento fue un sincericida y sería interesante para aquel que tuviera la vocación martirial de adentrarse en estas obras que lo hiciera. Pero bueno, si no, alguno de estos libros que he recomendado puede ser muy útil, sí. Pero tengan en cuenta que yo fui citando bibliografía a medida que hablaba. Gracias, Antonio. Piden acá antídotos para padres y docentes para resistir la mentalidad liberal masónica y nihilista que se está dando en las aulas en toda América. Hay una pregunta más barata, un poco más cómoda. No, bueno, yo hace unos 15 días atrás di una conferencia que se llama El desafío de educar hijos católicos hoy. Creo que ya está en YouTube a partir de hoy. No es que me recomiende a mí mismo, pero quiero decir, para eximirme de por qué no doy una respuesta analítica, es porque he intentado dar alguna respuesta analítica en esta charla. Ahora, de todas maneras, yo creo que los principales antídotos están resumidos en 3 puntos. Hay que volver a la práctica de las virtudes. Hay que volver a la jerarquización de los bienes, saber distinguir entre los bienes honestos, los útiles y los deleitables. Y hay que saber distinguir entre los grados del saber, los distintos saberes, el saber de instrucción, el saber de formación y el saber de salvación. Entonces yo diría que en búsqueda de una respuesta sintética, y está muy bien que se pregunte cuáles son los antídotos, está muy bien. Encontremos por lo pronto estos 3 antídotos. Ahora, estos 3 antídotos forman parte de un misterio extraordinario, que es el misterio de la crianza, sobre el cual hemos hablado muchas veces, y que entiendo yo que es el modelo paradigmático de la educación. La crianza es una forma paradigmática de la educación. Y dentro de la crianza hogareña aparecen naturalmente estos antídotos: formar virtudes, jerarquizar los bienes y distinguir los saberes.
No digo yo que sean los únicos antídotos, digo que son antídotos probados y que dan buen resultado, son antídotos eficaces y eficientes. Y agradezco a la persona que me lo preguntó, porque sí, tenemos que tratar nosotros por todos los medios de restituir y de recuperar el valor de la crianza, sobre todo en esta época, ¿no? Acá una puntualmente histórica, Antonio. Al escapar a Chile, ¿tuvo Sarmiento allí alguna oposición por parte de personajes que estaban a favor de Rosas? Y en ese caso, ¿quiénes? ¿Y qué posición tuvo la jerarquía chilena? La jerarquía eclesiástica. Sí. No, oposición a Sarmiento en Chile de parte de los expatriados argentinos, ninguna, porque los expatriados argentinos en Chile eran unitarios, opositores y enemigos de Rosas. En cuanto a la oposición de la jerarquía chilena, yo no conozco ninguna. Es posible que, estando todavía vigente en aquella época la condena a la masonería, los verdaderos sacerdotes católicos tuvieran una animadversión hacia Sarmiento, que de hecho estuvo aquí en Argentina, pero en Chile no conozco. Sé que hay dos tomos muy provechosos de Enrique Díaz Araujo, que se llama Argentinos en Chile, que recomiendo esa obra, pero no sé francamente si hubo alguna oposición de la jerarquía chilena, no sé. Otra pregunta, Antonio, ¿cómo se explica, si era tan enemigo de la fe y de la iglesia, el enaltecimiento de Sarmiento por parte de la educación, entre comillas, católica? Y no se explica, es decir, es una de las tantas defecciones de la Iglesia Católica, de las defecciones de la inteligencia argentina. ¿Cómo se va a explicar? Se explica por el primado de la incoherencia, de la incomparecencia, de la inconsistencia argumentativa, se explica por la apostasía. Y se explica por lo que dice Giaca, el oscurecimiento de la inteligencia y la estupidez. Sinceramente se explica por eso, no veo que haya otra explicación, en principio. Ahora, salvo que estemos buscando una posible conspiración, digamos, a la cual no me opongo, yo soy conspirativista de la primera hora, pero no veo que haya un conspirativismo en esto. Lo que hay es una estulticia, una ignorancia, una confusión, una estupidez. O sea, aquí durante años y años se ponderó la figura de Sarmiento desde los sectores católicos sin saber lo que se estaba haciendo, de manera insensata o cómplice. Más inexplicable todavía es el homenaje que le suelen prodigar los judíos, porque si hubo alguien que fue explícitamente antisemita en Argentina fue Sarmiento. Y también hay escritos interesantes de Bartolomé Mitre en contra de la penetración judía en Argentina. Sin embargo, La Nación, que es el diario que dejó para que lo defendiera, sigue haciendo de cuenta que Mitre no dijo nada. Puede y debe, una muy concretamente pedagógica, ¿puede y debe el maestro discernir quién de sus alumnos debe convertirse en un futuro maestro? ¿Quién forma hoy a los maestros del mañana? Bueno, ¿quién forma hoy a los maestros del mañana? Los peores enemigos de la verdad, del bien y de la belleza. ¿Quiénes deberían formarlo? Los auténticos y genuinos maestros que en el mundo han sido. Pero la triste realidad es que quienes hoy los educan son los que tienen los poderes políticos o los poderes mundanos o los que manejan la política educativa. Es decir, las peores personas y las peores instituciones. Ahora, me interesa mucho más la primera parte de la pregunta, interesante eso. Sí, claro, un buen maestro que tenga agudeza, que tenga cuidado, que tenga delicadeza o espíritu de fineza, se puede dar cuenta quién de sus alumnos puede llegar a ser un maestro el día de mañana. Me parece que en ese sentido es importante que el maestro pueda ser un poeta, porque el poeta es varias cosas.
El poeta es el hombre que puede descubrir la gracia de la cosa. Así como la verdad es la adecuación de la inteligencia a la cosa, la tarea del poeta consiste en la adecuación de la inteligencia a la gracia de la cosa. En segundo lugar, el poeta es el hombre que consulta a Dios cuando mira las cosas. Y en tercer lugar, el poeta es un vate, o sea, el que vaticina, el que presagia, el que tiene un pálpito, un presentimiento. Y en este sentido yo creo que si el maestro es un buen poeta, aunque no haga buenos versos, se puede dar cuenta quién de sus alumnos el día de mañana puede llegar a ser un maestro. Sí, muy linda esa pregunta. Sería materia para escribir algo, ¿no? Cómo darse cuenta de que los chicos mañana van a ser maestros. Castiñeira de Dios tiene unas páginas dedicadas a su maestro de grado, Marechal, que fue el que le vaticinó que iba a ser poeta. ¿Cree usted que quedan todavía catacumbas de sana y santa educación católica en medio del imperio del nuevo orden mundial, que muestra ser instrumento terrible de pedofilia espiritual y moral? Sí, quedan catacumbas. No voy a dar los nombres para que no las descubran. Pero quedan catacumbas y quedan focos de resistencia y además nuestra tarea es crearlos, fortalecerlos, incrementarlos y sostenerlos. Estaba leyendo en estos días el último libro de Federico Mira Sever y él justamente, una de las enseñanzas que nos da en este libro que se llama Cosas, que ya esta enseñanza la había manifestado en otro de sus libros, es el de la necesidad que tenemos hoy los católicos fieles de convertirnos en erizos, resistentes, aferrados al suelo, que aunque tal vez no podamos avanzar, por lo menos no retrocedemos y evitamos el avance más arrollador del enemigo. Esta imagen del erizo está tomada de una táctica que ordenó Hitler en su momento y que le dio un buen resultado. Pero no me parece mala imagen, me parece una buena imagen. Yo creo que hay catacumbas, que existen posibilidades de incrementarlas, resguardarlas y sostenerlas. Y también creo en aquello que muchas veces conté y que no voy a contar de nuevo ahora, pero creo en la existencia de lo que Marcos Aguinis llamó los bolsones de autoritarismo. Focos de resistencia y de reconquista que el Estado todavía no puede controlar. El poder político todavía no puede controlar y por eso se desespera. No sé cuánto durará este descontrol del poder político mundial, pero por ahora por lo menos podemos hacer esto y esto hacemos. Antonio, preguntan si la vida de Cristo de Sarmiento sigue la línea de Renan. Bueno, Sarmiento era admirador de Renan, sí, pero nobleza obliga en la incoherencia sarmientina. También está la ponderación de la vida religiosa católica, siendo él joven, y su mayor desprecio después. Es el autor de un catecismo, es un catecismo ortodoxo. Ahora, el mismo que puede ponderar a Jesucristo es el que terminó diciendo que Franklin avanza en moral sobre Jesucristo. Pero sí, Sarmiento era bastante renaniano. Seguimos con la bibliografía sarmientina, Antonio. ¿El Facundo de Sarmiento, pregunta alguien, tiene algún rigor histórico? Y la biografía de Gálvez, que repite muchas cosas, muchas veces algunos elementos de la de Sarmiento. ¿Qué sucede con eso? No, el Facundo de Sarmiento es un libro importante que debe ser leído. Yo recomiendo la lectura del Facundo de Sarmiento. Desde el punto de vista literario y desde el punto de vista de la necesidad de comprender la criteriología ideológica del enemigo,
es de lectura insustituible. Las páginas son atrapantes, son vehementes, por momentos son bellas, y es una obra clave para entender la falsa antinomia civilización y barbarie. De todas maneras, el que la lea se va a llevar dos sorpresas. La primera, que Sarmiento declara expresamente en el prólogo que es un libro escrito con errores a designio. Esto ya quedó dicho. Varias veces Sarmiento se ha referido al libro este clave de su biografía como un libro escrito con errores o inexactitudes a designio. Pero la segunda sorpresa que se va a llevar es que hay elogios a la figura de Quiroga y aún a la figura de Rosas, que son elogios involuntarios tal vez, pero que han quedado estampados. Cuando Sarmiento dice, Facundo ha pasado la historia y reviste los modos esculturales de los héroes clásicos, de un Ajax o un Aquiles. Es maravillosa esa comparación que hace Sarmiento con Ajax y con Aquiles, con los dos personajes homéricos, ¿no? Alguna vez me ocupé o intenté ocuparme de analizar este giro sarmientino en el Facundo, pero claro, no puede ser leído como obra de conocimiento histórico. Hay un autor de Paoli que se dedicó a refutar históricamente las mentiras del Facundo de Sarmiento en un libro que se llama Quiroga, víctima suprema de la impostura. En ese libro, el que esté interesado en hacerlo puede encontrar las refutaciones pormenorizadas a los errores históricos de Facundo. Pero lo que pasa es que es una tarea, a mi juicio, vana, porque si yo estoy leyendo un libro y el autor me dice de entrada que tiene errores a designio, ¿qué voy a refutar? Como refutar a Harry Potter. Ahora, la otra parte de la pregunta no la entendí. ¿Se refería a Gálvez? Pregunta qué decir sobre las coincidencias que hay entre la biografía de Gálvez y la biografía de Sarmiento, la autobiografía de Sarmiento, de ciertos elementos comunes. Bueno, pero que Gálvez leyó las obras completas de Sarmiento para poder escribir su magnífica biografía. Las coincidencias o concurrencias son muchas y son diversas en la medida en que lo ha tomado como fuente a Sarmiento. Gálvez era un hombre muy serio. Lo que pasa es que si Gálvez fue uno de los pocos historiadores argentinos que se pasó la vida en distintos archivos, lo que pasa es que Gálvez no tenía un método historiográfico de escritura, sino un método novelístico. Y él mismo aclara que por su gusto, por su delectación, por la novela, no supo o no quiso darle a esas novelas históricas el aparato crítico que tienen las obras históricas. Por eso que las grandes biografías de Gálvez carecen de aparato crítico. Muy rara vez, muy eventualmente, él cita la ubicación o la toponimia archivística en donde está el documento, muy pocas veces. Por ejemplo, en La vida de Rosas lo hace cuando él descubre la proclama de Napostá. La proclama de Napostá es una proclama que pronunció Rosas en víspera de la conquista del desierto y que los enemigos de Rosas decían que no podía ser que fuera de Rosas porque era muy bella. Y entonces Gálvez encuentra la original y da la referencia exacta del lugar de la sala 10 del Archivo Oficial de la Nación donde estaba el original de la proclama de Napostá. Pero si no, por lo general Gálvez no cita las fuentes. A ver, Antonio, hay muchas preguntas, estamos tratando de, vamos a ver hasta qué hora llegamos, pero bueno, la verdad que es un tema realmente jugoso. Pregunta una persona si Sarmiento llegó en algún momento a su conversión, porque según el padre Cayetano Bruno, así habría sido. ¿Cuáles son los datos que vos nos podés aportar? No, yo lo quise y lo quiero mucho al padre Cayetano Bruno, está en el cielo, es un santo varón, y pongo las manos en el fuego por él de que está en el cielo, en serio, pero en su
en sus 2 tomos sobre la muerte de los próceres, el pobre Cayetano Bruno, Dios lo tenga en la gloria, confunde conversión con la aparición en el boletín eclesiástico de la muerte de tal o cual personaje. Entonces, murió fulano de tal, aparece en el registro del boletín eclesiástico, luego murió católicamente o murió converso. Hasta donde sabemos, Sarmiento no murió converso. Y hasta donde sabemos, Sarmiento tuvo un sinfín de vaivenes, pero la muerte lo sorprendió en pleno ejercicio de su condición de grado 33 de la masonería. Ahora, no sé qué será de la vida post-mortem de Sarmiento, pero lo que sí digo es que no podemos usar en este punto la autoridad de Cayetano Bruno, porque lamentablemente en eso es un hombre muy simplista, muy básico. Yo me he llevado sorpresas muy desagradables con esos 2 tomos sobre los casos cristianos, de los próceres, algo así. Muy bien intencionados los 2 tomos, pero insisto, él da como sinónimo de muerte católica o de muerte conversa las muertes que aparecen en el boletín eclesiástico registradas. Como si yo me guiara por los avisos fúnebres. O sea, murió el señor Lucifer Satanowski y aparece un obituario en La Nación con una crucecita. Luego era católico. ¿Qué sé yo qué era? ¿Te fuiste, Virginia? Bien, preguntan aquí, ¿cuál fue la actitud de Sarmiento hacia la mujer del Chacho? Y si es uno de los ejemplos que podemos mencionar de crueldad. Sí, hubo un verdadero vejamen y una actitud inicua, indecorosa. La verdad que sí. Ahora, Sarmiento tuvo muy malas conductas con las mujeres, incluso conductas soeces y obscenas. Yo en algún momento tuve que meterme involuntariamente en este espinoso tema, en uno de los tomos sobre el revisionismo histórico, porque no faltan expresiones historiográficas feministas que pretenden hablar a favor de Sarmiento y las mujeres porque trajo a ciertas maestras norteamericanas. La verdad es que las maltrató a todas, las destrató, que fue un mujeriego y en ese terreno fue un hombre inmoral. Incluso hay un relato que él mismo hace de un intento de violación de una de sus preferidas o uno de sus amoríos. Es un terreno espinoso en el que no quisiera ingresar realmente. Pero no, digamos, Sarmiento no es un modelo de nada, pero tampoco de trato caballeresco hacia las mujeres. Y lo que hizo con doña Victoria Romero fue algo inicuo. De ahí la coplita, ¿no? Doña Victoria Romero, si usted quiere que le cuente, se vino de Tucumán con un hachazo en la frente. Otro día haremos el elogio del Chacho, en noviembre tal vez, que se cumple el aniversario de la muerte. Gracias, Antonio. Bueno, vos mencionaste recién a las maestras, y acá hay una pregunta justamente sobre esto. La educación sarmientina se basó fundamentalmente en las maestras que trajo de Estados Unidos, nación eminentemente protestante. ¿Esta política se condice con el liberalismo de Alberdi en las bases? Sí, totalmente. El Alberdi de las bases es compatible con el Sarmiento pedagogo. Lo que no es compatible es el Alberdi que se convierte y que lo enfrenta valerosamente, vigorosamente a Sarmiento. Por eso hay más de un Alberdi. El Alberdi de las cartas quillotanas, de Peregrinación de Luz del Día, y el Alberdi de Grandes y Pequeños Hombres del Plata es un Alberdi profundamente antisarmentino, valerosamente antisarmentino. El Alberdi de las bases, que dice que es necesario procurar la cruza de las mujeres criollas con los ingleses para mejorar la raza, indudablemente es compatible con la pedagogía sarmientina.
pero por eso digo, hay más de un Alberdi. Sí, hay un Alberdi juvenil que es rosista, hay un Alberdi intermeso que es unitario, y hay un Alberdi que vuelve por los fueros de su origen, lo va a visitar a Rosas en Southampton, y le prodiga grandes elogios, incluso lo quiere traer a Rosas. Sí. Alberdi es el autor de un intento de golpe de Estado para traerlo a Rosas de nuevo al gobierno, y Rosas se opone, el mismo Rosas se opone. No digo yo que fuera un plan que diera resultados, pero quiero decir que es un plan que pinta de cuerpo entero hasta dónde llegó el arrepentimiento de Alberdi. Es decir, yo he combatido su gobierno, lo recuerdo arrepentido. De joven vi en su mano la vara sangrienta del tirano, ahora veo en su pecho la escarapela de Belgrano. Pero volviendo a la pregunta, sí, hay compatibilidad dolorosa, triste, asiaga, entre la pedagogía alberdiana de las bases y la pedagogía sarmientina. Seguimos con temas de pedagogía, Antonio. En la educación, una mendocina nos escribe. En la educación mendocina, y yo creo que la educación de todo el país, nos envían material sobre el aprendizaje basado en proyectos y logros de capacidad, recalcando que hay que dejar de lado los contenidos. ¿Qué opinión te merece este tema? Yo no entiendo qué quiere decir dejar de lado los contenidos. Bueno, acá hay otra en relación con esto que me parece que un poco se complementan, que es responder a quienes proponen el constructivismo como una obra más, digamos, más eficaz, partiendo de un retroceso del maestro que no debe sentirse poseído de la verdad, sino solo un estimulante. Y bueno, yo he criticado esa postura largamente en mi libro Lenguaje y Educación, que es un libro contra la psicogénesis de la lectoescritura, pero en general es un libro escrito contra el constructivismo. Y después, a medida que fui escribiendo el tomo, los distintos volúmenes sobre educadores católicos, en todos ellos hay críticas al constructivismo. Sí, el constructivismo es un gravísimo error, obviamente. La realidad no es un constructo, la realidad no se puede construir. Mejor dicho, se puede construir, pero cuando se construye, entonces se construye contra natura, se construye desde el punto de vista subjetivista, relativista, ecléctico o sincretista. Es una posibilidad la de construir la realidad, pero ya estamos viendo cuáles son los frutos. La realidad que se construye a piacere, se construye movido el hombre por el antojo, como dice Guardini, y en esa construcción de la realidad, lo real es el enemigo, es decir, la naturaleza o el orden natural es el enemigo. Ahora, lo que no entiendo es lo de los contenidos, es decir, ¿qué quiere decir dejar de lado los contenidos? Pregunto porque me interesa, yo no conozco eso, pero... Yo pienso que se refiere a la insistencia en los procesos de aprendizaje en detrimento de los contenidos, que es lo que vemos permanentemente en la docencia. Lo importante es estimular, lo importante es el proceso de aprendizaje en sí y el tipo de recursos, y no tanto el contenido, sino el disfrutar, el aprender, pero sin hacer referencia explícita a qué es lo que se aprende, y de hecho sin importar qué es lo que se aprenda. Me parece que viene por ahí la pregunta. Bueno, puedo entender entonces, si es así puedo entender, claro, bueno, es un despropósito más, ¿no? No se puede educar sin contenido, no se puede educar sin bienes, sin saberes, no se puede educar sin criterios. Los procesos por sí mismos no son educativos, son mecanismos, son estructuras o son procedimientos, pero no, los contenidos son imprescindibles. Lo que pasa es que, claro, si los contenidos están ofrecidos o dictados por el enemigo del orden natural y del orden sobrenatural, que es lo que está pasando hoy, estamos en un problema, ¿no?
Antonio, una muy escueta, tu opinión sobre Estrada y sobre el padre Petit de Murat, como educadores. Sobre el padre Petit de Murat escribí un ensayo que está en Educadores Católicos, el volumen 1. Tengo la mejor opinión, fue un gran maestro, fue un sabio, un sacerdote fuera de lo común, extraordinario realmente. Y Estrada, políticamente no tengo una buena opinión, más allá de que también es un hombre con corsi e ricorsi, pero entiendo que no superó nunca el liberalismo católico. Ahora, indudablemente era un buen docente, un hombre con carisma pedagógico, conductor de la juventud. Yo creo que su catolicismo fue sincero y que su prédica docente católica también fue sincera y fue efectiva. Pero que lamentablemente el virus del antirrocismo lo infectó y le hizo mucho daño. Y lo mantuvo hasta el final, incluso con triste resentimiento. Así que desde ese punto de vista no es una figura que me resulte completamente admirable. Yo diría que me resulta parcialmente admirable, pero no total o completamente admirable. Lo que no entiendo es por qué, digamos, en la pregunta se relaciona a Petit con Estrada, porque pienso que se me ocurre que por pedir arquetipos, ¿cuál era tu opinión pidiendo arquetipos de educadores? No, sí, Petit, sin ninguna duda. Sí, ya les digo a los que tienen la amabilidad de estar escuchándome, yo intenté hacer una apología al padre Petit, volumen 1 de Educadores Católicos. Un hombre superior. Antonio, preguntan acá si vos sabés cómo fue la relación o si existió una relación entre Sarmiento y Thomas Mann. Sí, entiendo que hubo una relación, pero no la conozco, sí. Hasta donde sé, sí, pero no la conozco. Puedo averiguarlo y si alguien deja el contacto, le puedo dar alguna respuesta, pero no conozco. Bien, que en todo caso o dejen el contacto o que nos lo manden al correo de San Bernardo. O si está en el grupo de WhatsApp, que nos lo mande por privado. Está bien. Preguntan, Antonio, ¿qué opinas acerca de la postura que sostiene que el revisionista es un relato que como tal necesita crear sus héroes y sus villanos? En este sentido, Sarmiento el malo y Facundo el héroe, sin tener en cuenta lo bueno del primero, lo malo del segundo. Bueno, hay un revisionismo que es pasible de esa crítica, sí, sin duda. Pero gracias a Dios ha habido grandes maestros revisionistas que no han incurrido en ese vicio. Otra pregunta, Antonio, ¿cuál es el defecto principal, a tu juicio, de la posición conservadora democrática de cara a la necesaria restauración de la educación católica? ¿Posición sobre? ¿Cuál es el daño mayor, digamos, que está haciendo en cuanto a la restauración de la educación católica? ¿Cuál es el obstáculo o el daño mayor? ¿O cuál es tu opinión acerca de la posición conservadora democrática? Bueno, también soy el autor de La perversión democrática y de dos tomos más que se llama La democracia, un debate pendiente, y otro tomo más que se llama Democracia y providismo. O sea, soy antidemocrático, estoy en contra de la democracia. Enarboro la bandera de la perversión democrática que debe ser combatida y exterminada, irremisiblemente e inexorablemente. Entonces, ¿qué voy a opinar de la reacción democrática? Que es una basura, como lo es la democracia, pero quiero decir, son respuestas que no se pueden responder en un minuto, al menos yo no puedo responderlas en un minuto. Por eso es que me dediqué a escribir estas obras o a dar conferencias sobre esos temas. No digo que lean los libros, pero hay conferencias sobre esos temas. Pero bueno, está bien, una respuesta sintética. ¿Qué opino de la reacción conservadora democrática? Y que es una basura. Pienso que en la medida que el liberalismo es una porquería, todo lo que conserve justamente, y el conservadurismo es eso,
todo lo que conserve, todo el residuo de esta porquería no puede ayudar a una restauración de la verdadera educación católica. Creo que pasa un poco sintéticamente por ahí. Te agradezco, Virginia, que seas mi vocero y que sintetices esto. Aquí hay una de orden práctico, Antonio. Algo diste de bibliografía al principio, pero nos piden libros y autores para profundizar en esta pedagogía de la caridad a un nivel más práctico. Concretamente, de tus libros o de libros que vos creas que son indispensables para una pedagogía de la caridad. Yo lo que creo es que hay que estudiar el Tratado de las Virtudes de Santo Tomás de Aquino. Y si no se quiere ir a las fuentes, siempre valdrá la pena ir al hermosísimo libro de Joseph Pieper, que se llama Las Virtudes Fundamentales, donde está estudiada la virtud de la caridad de manera específica. Están las 3 virtudes teologales y las virtudes cardinales. Pero además, el estudio sobre la virtud teologal de la caridad fue publicado en forma autónoma por Piper en un libro que se llama El amor. Y sí, lo recomiendo calurosamente. Es una gran obra. Y también tenemos nosotros un escritor tucumano, Miguel Cruz, que ha escrito mucho y muy bien sobre la formación de las virtudes, la formación de los hábitos virtuosos. Recomiendo calurosamente todas las obras de Miguel Cruz. Y tiene en particular un libro sobre el misterio de la amistad, que es de una gran belleza. Miguel Cruz es uno de los pocos argentinos que conoce el idioma castellano. Bueno, hay una serie de comentarios. Yo sugeriría, en todo caso, Antonio, que le des un vistazo a los comentarios que hay aquí en la parte de comentarios y de preguntas. Me parece que en líneas generales están resueltas casi todas las preguntas. Queda una sola del principio, que a mí me parece que de alguna manera ya se ha respondido, pero bueno, te la comento. Dentro de la incomunicación que padecemos, ¿qué podemos los docentes seguir para orientar a los chicos en hábitos virtuosos para rehabilitar la inteligencia y sobre todo la oración? Es muy amplia, pero bueno, si querés en todo caso cerrar con esto, me parece que puede ser. Los hábitos virtuosos se van creando mediante la repetición de actos buenos, pero mediante la repetición de actos buenos con el compromiso de la inteligencia y de la voluntad. Y eso se puede seguir haciendo y se hace siempre. En casa, dentro de la crianza, un papel importante, ya lo hemos dicho, es la práctica de las virtudes. Las virtudes lo que necesitan es la presencia de hábitos virtuosos. Y el hábito virtuoso es aquel que repite un bien, pero con el compromiso de la inteligencia y de la voluntad. Eso lo podemos hacer. Y en cuanto a la práctica de la oración, lo mismo, porque no digo yo, aunque sería lo ideal tal vez, no digo yo hacer de nuestras casas un monasterio, rezando maitines, laudes, prima, tercia, sexta, nona, vísperas, pero sí creo que toda casa debe tener algo de monasterio, algo de vida monástica, y poner en práctica las oraciones de las distintas horas del día. Por lo pronto, la nona y las vísperas se pueden rezar en familia y posiblemente también laudes. Yo creo que vendría bien, tal vez, cerrar esto recordando un texto de Saint-Exupéry en Ciudadela. Hay un pasaje bellísimo en el cual Saint-Exupéry dice:
Hice venir a los educadores y les dije, no matéis al hombre, presente en germen en los pequeños, y los transforméis en hormigas para que sostengan la vida del hormiguero. Poco importa que el hombre esté más o menos colmado, importa que sea más o menos hombre. No lo llenaréis de fórmulas vacías, sino de imágenes cargadas de valores que los ayuden a enfrentar la vida con dignidad. No los llenaréis tampoco de conocimientos muertos. Ayudarlos, en cambio, a forjar un estilo propio. No juzguéis sus actitudes por su aparente facilidad para una cosa u otra, porque tiene más mérito el que más trabaja venciéndose a sí mismo, y para juzgarlos considerad siempre en primer lugar la naturaleza de su amor. Enseñadles el respeto y no el sarcasmo que los hace despreciar los rostros de sus hermanos o compañeros. Ayudarlos a luchar contra los lazos del hombre por los bienes materiales para que no se endurezcan. Enseñadles a rezar, porque solo con la plegaria se dilata el alma. Les enseñaréis el ejercicio del amor, porque a este nadie lo puede reemplazar, y recordarles que el egoísmo, el excesivo amor de sí mismo, es exactamente lo contrario del amor verdadero. Corregiréis en primer término la mentira y la delación. Recordad que solamente la fidelidad hace a los hombres fuertes y que no puede haber fidelidad en un campo y no en otro. El que es fiel siempre es fiel. Y no es fiel quien puede traicionar a su compañero de labor. Les enseñaréis de a poco el perdón y la caridad. Enseñadles la maravillosa colaboración de todos por cada uno. Si sois fieles a todo esto que les he dicho, entonces el cirujano se apresurará a cruzar corriendo el desierto para reparar la rodilla de un humilde peón. Porque sabrá que ambos son vehículos o mensajeros del amor y ambos tienen el mismo conductor, Dios. Bueno, les agradezco la paciencia y les pido perdón por la poca paciencia que a veces tengo yo. Bueno, muchas gracias. Bueno, Antonio, nos queda entonces agradecerle a todos los que han seguido hasta esta hora, agradecerte a vos también por la paciencia, por tu disponibilidad, como siempre presta, y agradecer muy especialmente a aquellos, no quiero dejar de mencionar a aquellos por quienes se pueden hacer estas conferencias. En este caso, agradezco a un amigo, justamente Javier Gutiérrez, que nos ha hecho el sostén de esta transmisión, a los miembros del grupo, del equipo de San Bernardo de Claraval, y bueno, y a todos los amigos que han ofrecido su colaboración para distintas tareas. Sinceramente, muchas gracias. Sepan que detrás del orador y de los que estamos acá en la cara, poniendo cara, digamos, hay trabajo de muchas personas que están dando su tiempo muy generosamente para estas charlas. Así que les agradecemos mucho escucharlas, difundirlas, y esperamos las próximas, Dios mediante. Tenemos en vista varias más este año, así que seguimos entonces unidos en oración. Gracias a todos y hasta la próxima si Dios quiere.